Cualquier persona que comienza a adentrarse en el mundo del cine, lo primero que identifica es la figura del director de la película. Se los venera, se los discute y hasta se los coloca en todo tipo de merchandising. Se crea un mito de genialidad y creatividad que tan solo con 2 minutos hablando con uno o formando parte de un rodaje cae por su propio peso. Más allá de esta desmitificación, es un rol importante en la producción de sentido audiovisual. En este video vamos a pensar quién es y qué hace un director de cine. Antes de continuar, les recuerdo que si les interesa este video, pueden suscribirse al canal y clicar en la campanita para enterarse cuando subo nuevo contenido. Hay que aclarar de entrada que el director es un rol industrial que aplica en general para cierto tipo de producción audiovisual muy ligada a largometrajes. Si yo elaboro una obra solo en mi casa con una cámara, decir que soy el director es una confusión de términos, pero veremos eso más adelante. En los inicios del cine industrial, el director fue un rol técnico, incluso más allá de algunas figuras importantes como Griffith, Lang, Eisenstein o Epstein, a quienes luego se les adjudicó el título de directores de sus películas, pero en el momento resaltaban por ser productores, guionistas o pensadores de su cine. En esos años, en especial en la época del cine clásico, entre los años 30 y 50, el director era una figura relativamente secundaria, encargada de acomodar los planos e interpretaciones en función de líneas ya marcadas por terceros. No es hasta los 60 y la llegada de los llamados nuevos cines que la figura del director produce un vuelco. La Nouvelle Vague en Francia comienza a notar determinadas relaciones formales y conceptuales en las películas unidas por el nombre del director, consecuencia del auge de los cineclubes, que permitió ver varias películas de distintas épocas en un mismo momento. Esto, sumado a una búsqueda por un cine disruptivo y una voz propia por parte de las juventudes, trae escena la idea del director como autor de la obra. Este concepto ya lo problematicé en el video ¿Quién es el autor?, que está en el canal, y en el capítulo El autor y la interpretación del podcast de Syncresis en Spotify. Dejo ambos links en la descripción para que profundices si lo creen necesario. En ese video desarmamos esta idea del director como la conciencia creativa de la obra, comprendiendo que no se trata de una persona, sino de las redes de sentido que produce cada película, más allá de quién o cuándo se haya hecho. De esta manera llegamos a un cine contemporáneo donde la figura del autor es difusa y donde está en constante cuestionamiento. ¿Qué hace entonces un director? As a director, you don't have to do that. Your job is to hire talented people who can do that. You hire a cinematographer who can get the kind of quality that you want. You don't have to be able to know how to take the lights and move them around to create an effect. You hire a talented costume designer who can give the colors that you need and the flamboyance or not that you want. You hire a production designer who can do that. Your job is explaining your vision. Your job is articulating to them what you want on the screen. And then all of a sudden, the whole mystical, shamanistic thing that I thought directing was just went boop. Esta entrevista es muy ilustrativa para pensar el rol del director cinematográfico. No se trata de saber cómo llevar a cabo todo y de construir un relato excesivamente parecido a lo que uno quiere hacer, sino guiar al equipo para que llegue a un objetivo sólido. Creo que un trabajo bastante similar al del director de cine es el del director de orquesta. Él no toca los instrumentos, muchas veces ni siquiera escribió la obra, pero su trabajo es darle cohesión y ritmo al trabajo de todos los involucrados en la experiencia. Ambos directores guían al equipo y dos distintos producen obras distintas, pero eso no significa que ellos sean la conciencia creativa absoluta detrás de la obra. Cuando se hace una película es como estar en un bosque a oscuras. El director es quien tiene la lámpara que ilumina el sendero para llegar al final y acompañar al equipo a un buen puerto. Por eso es importante que funcione como aglutinador y coordinador. Depende, claro, de qué tamaño de producción estemos hablando, pero su presencia debe funcionar como líder para potenciar las capacidades creativas del equipo. Por esto es importante rebajar esa idea del director o directora como figuras egocéntricas y vanidosas. Ese preconcepto está más colocado a posteriori en una revisión histórica que extraído de lo que realmente dicen o comentan sus colaboradores. Seguro hubo directores más minuciosos o detallistas, incluso más conflictivos con su equipo, pero eso no llega a ser la gran mayoría ni mucho menos. En general, para que un largometraje industrial llegue a existir, se requiere una figura de liderazgo que orqueste al resto de las personas. No es él quien va a poner todas sus ideas en una película, es quien articulará las ideas del resto de las áreas para poder darles coherencia y producir el sentido de la película, porque como hemos dicho antes, el autor emerge del propio texto.
La figura autoral es un enunciador que se extrae de las relaciones de sentido de la película y no una persona física. El director lo que puede hacer es guiar al equipo para construir a ese autor a través de la obra, pero no es él necesariamente, siempre comprendiendo que nos referimos a un proceso de producción audiovisual industrial, y a esto me refería al principio. Un director es quien articula la potencia creativa de los involucrados en la realización. Si yo filmo una obra conceptual en mi casa, llamarme director por ser el creador de la misma es haber caído en la trampa de creer que el rol del director es el del autor. Para concluir, diré que mitificar la figura del director es algo contraproducente para el análisis. El foco debe estar puesto en qué ideas está trabajando la película en sí misma. Claro que comprender sus condiciones de producción es necesario, nos aporta mucha información y nos amplía el espectro de análisis de la misma, pero el director es uno de los elementos de esta condición de producción, porque así como dos películas del mismo director tienen mucho en común, dos del mismo diseñador de sonido también lo tienen y nos aportan de la misma manera al análisis de la obra. Pensemos de qué manera lo que vemos nos dice algo del mundo que nos rodea y cómo vincularnos con él. El director es un trabajo técnico y creativo fundamental, pero si nuestro eje está centrado solo en él, nos perdemos la película que sucede frente a nuestros ojos. Este fue un nuevo episodio de Síncresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!